Continuamos, comenzamos ya con las jornadas, con la primera conferencia. Que, como habéis visto en el programa, es nuestra invitada especial de hoy, que viene desde Madrid. Es Graciela Almendral del Río, es periodista especializada en salud y a la que agradecemos enormemente que te hayas venido a Gijón a compartir con nosotros estas jornadas. Bueno, mientras se va instalando la gente, os voy a hacer una pequeña presentación de Graciela. Como os digo, es periodista especializada en salud y ciencia, máster en medicina humanitaria, comentarista en La Sexta, en la que le habréis visto participar en numerosas ocasiones, y es presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. La pasión de Graciela, como ella misma suele decir, es la ciencia y la televisión. Ha escrito y dirigido documentales como Inmortalidad, Gripe aviar, El abrazo de las especies, que fue premio al mejor documental de ciencia en el Festival Internacional MIF Science, La era de los virus o El dolor del silencio para Documentos TV. Ha trabajado como guionista para National Geographic en varios documentales y cortos. Durante 13 años estuvo trabajando en informativos de Antena 3 Televisión, donde publicó en exclusiva en España el primer borrador del proyecto Genoma Humano o el descubrimiento de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Cuando dejó Antena 3 había hecho más de 2.000 noticias científicas y sanitarias. Actualmente coordina el curso El científico ante los medios de comunicación con la Fundación Dr. Antonio Esteve, el Instituto de Radio y Televisión Española y el CSIC, del que ya se han celebrado 22 ediciones. Dirige también el canal Indagando TV, por el que recibió el premio Concha García Campoy, y hoy nos acompaña en Gijón con una ponencia titulada Medios en crisis, salud en riesgo, el desafío de la información veraz. Yo creo que el título es suficientemente atractivo y os voy a pedir un aplauso para dar la bienvenida a Graciela. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu presentación, y sobre todo muchas gracias por invitarme a estas jornadas y a la oportunidad de poder conversar con vosotros y con vosotras. Así que voy a intentar ser breve y abrir un pequeño debate, ¿no? Porque esto es un lujo, poder estar con tanta gente, todos los que habéis venido, ¿no? Y poder también hablar como comentaba la consejera, con gente joven, porque tenemos muchos retos ahora mismo en la información sobre salud, como nunca, de hecho, y uno de los retos es saber dónde está la gente joven informándose, cuáles son vuestras fuentes de información, cómo nos unimos y luchamos juntos frente a la desinformación en salud, que está haciendo tanto daño directamente a la salud de la población, y de eso hablaré un poco durante esta presentación. Pero mira, me gustaría empezar comentando lo que me sucedió la semana pasada. La semana pasada estuve en el laboratorio de un gran investigador, de un virólogo que se llama Antonio Alcamí. Acaba de llegar de la Antártida, es su segunda expedición a la Antártida, y me estaba enseñando lo que vive y lo que está haciendo en la Antártida siguiendo al virus de la gripe aviar, el H5N1. Estuve viendo las imágenes de los pingüinos muertos, de las focas, de los leones marinos. Me estuvo contando cómo ve la situación, ¿no? Dice, yo creo que este virus está viniendo ya por olas, posiblemente la población animal se está inmunizando, pero no lo sabemos. Las olas son muy fuertes. Cuando vienen, pues eso, arrasan con los animales. Es un virus respiratorio de origen, gripe aviar, pero ya no está siendo respiratorio, está actuando de una forma muy distinta, incluso neurológico, está creando daño en el cerebro, bueno, etc. Y yo le escuchaba, estuve una hora sentada en el laboratorio con él, mirando las imágenes, hablando, y de repente dije, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que todo esto que me estás contando no lo voy a poder contar. Porque no tengo espacio donde hacerlo. Ya no tengo espacio.
Lo voy a contar hoy, aquí en Gijón. Pero no tengo un solo medio de comunicación al que dirigirme y a decirle, oye, mira, que está pasando esto. Sabéis, por supuesto, hemos dado alguna información sobre gripe aviar, pero ¿cuándo hemos dado una información sobre gripe aviar? Cuando hay un brote muy concreto en una granja, que de repente, bueno, algunos medios de comunicación han sido un poco sensibles al tema. Pero realmente, uno de los problemas que tenemos los periodistas de salud es que solo se acuerdan de nosotros cuando hay una emergencia. Es decir, cuando ya tenemos el problema encima. Nos pasó con la pandemia. Yo estuve 2 años y medio sentada todos los días en un plató informando sobre esto. Y cuando el primer día me hicieron la pregunta, me dijeron, esta pandemia que nos ha pillado por sorpresa, yo dije, ¿por sorpresa? Llevamos esperando la pandemia desde el año 2005. 5. Día tras día hemos estado viendo que venía una pandemia. La OMS está avisando, yo tengo declaraciones que a veces las pongo en las conferencias de la declaración de la OMS diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y la gente sigue que es de la pandemia de ahora y digo, no, estas declaraciones son del año 2004. Yo la grabé para un documental sobre gripe aviar que estaba haciendo por entonces. Pero no nos llaman. Cuando vas a un medio de comunicación a contar, esto está pasando, nos tenemos que ir preparando, ¿cómo nos vamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo trasladamos esta información a la población? Dicen, ¿pero cuál es la noticia? Dicen, no, la noticia es que está sucediendo esto. Pues no hay forma. Y esto nos pasa, por ejemplo, también con las emergencias climáticas, ¿no? Sobre todo con el aumento de los eventos hidrometeorológicos extremos. Todos habéis oído, desgraciadamente hemos asistido a la Dana. Llevamos años diciendo, están aumentando el riesgo de eventos hidrometeorológicos extremos. Y cuando llega, quisimos hablar en los medios de comunicación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Porque de repente oíamos a todo el mundo y a muchos políticos diciendo, hay que crear ahora medidas, hay que crear, y decimos, si ya están hechas. Se llama el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, lo creó Naciones Unidas. España es un país firmante. Esto lo teníamos que haber hecho hace tiempo. Apenas pudimos hablar de ello y como seguro sabréis, ya no existe esta información nuevamente en los medios de comunicación. Volveremos a hablar cuando exista una emergencia y por entonces tendremos breves momentos de aparición en los medios de comunicación. ¿Con qué nos pasa esto también? Pues con la resistencia a los antibióticos, con nuevas emergencias sanitarias como la viruela, la que era viruela del mono, viruela M, que estábamos advirtiendo de este tema desde el año 2021, diciendo, viene la viruela, viene esta viruela, que viene esta viruela, ya, pero no es noticia, que viene esta viruela, y ya llegó la viruela, ya se declaró una emergencia, ya empezamos a hablar de ella, y nos vuelven a preguntar, ¿y esto cómo ha pasado? Es que lleva años, estamos intentando advertir de esto desde hace años, pero no nos escuchan. Cada día, porque no solo es negativo, cada día los periodistas de ciencia y de salud tenemos mínimo 1 o 2 grandes noticias de las que podríamos hablar, relacionadas con el clima, con el espacio, con los descubrimientos sobre el cerebro, alucinantes, como por ejemplo que generamos neuronas más allá de los 90 años. Son neuronas relacionadas pues, con la memoria y con el aprendizaje. Es decir, podemos aprender cosas nuevas hasta los 90 años y hasta el infinito, si el cerebro funciona. Trasplantes que alargan la vida, microbioma y salud mental, tan sumamente importante. La noticia de la vacuna contra el herpes zóster, que ahora mismo se acaba de descubrir, que puede influir además en la reducción del riesgo de demencia, ¿no? Qué importante informar de forma veraz sobre las vacunas. La verdad es que los periodistas de ciencia y salud, para nuestra desgracia o no, podemos seguir la ciencia desde sus primeros pasos. Estamos desde el inicio de las investigaciones y por eso nos frustra tanto no poder contarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la población? ¿Creéis que la población quiere o no quiere recibir información de ciencia y de salud? Yo me he ido a los datos, yo soy de datos, me gusta mucho ver los datos, ¿no? Y sabéis, sobre todo, no sé si hoy aquí hay periodistas, pero bueno, los periodistas, cuando queremos datos de medios de comunicación y de la situación de los medios de comunicación, nos vamos a un informe que se publica todos los años, el informe Reuters, ¿no? Que va por países y vamos viendo un poco las tendencias de los medios de comunicación. Y hay apartados dedicados a la ciencia. Y los datos que yo tengo es que el 56% de la población tiene interés en los temas de salud. Baja un poquito en ciencia, el 47%, pero baja muchísimo más, por ejemplo, en temas como política. 34%. Bueno, pues yo cuando veo las noticias todos los días, yo soy, de televisión, yo veo política todo el rato, los programas de todo el día son de política,
A mí me aburre sobremanera, pero es política. Bueno, es que no es política, es cotilleo político, declaraciones, lo siento si algún compañero se siente ofendido, pero es así. Luego pasamos a sucesos, ahora la información se ha convertido en sucesos, nos enteramos de toda la gente que se muere, o sea, en accidentes, da igual, todo, hasta las relaciones internacionales, toda la información se basa en sucesos y luego nos vamos a los deportes, que a mí me encanta, pero hombre, un poquito de equilibrio, ¿no? Deberíamos de tener un poco más de información, respetar los datos que dicen que la población quiere otro tipo de información, pero no lo estamos haciendo. Además, mira, este dato, 7 de cada 10 ciudadanos considera que la ciencia mejora su vida y quiere estar informado sobre avances científicos, salud, bienestar, alimentación, donde hay tanta desinformación ahora. Y de hecho, las secciones de ciencia y las secciones de salud tienen una audiencia mucho más fiel. De hecho, fijaros, sabemos ahora mismo lo rápido que estamos consumiendo, pero cuando se trata de información, sobre todo en las plataformas, cuando se trata de información de ciencia y de salud, el tiempo de retención del espectador es mayor, si se acompaña, y esto es lógico, de infografías, de recursos audiovisuales, de una explicación clara, ¿no? Tenemos que explicar mejor las cosas, tenemos que llegar a la población. Pero bueno, amenazas como la falta del espacio, evidentemente la tenemos. Pero ahora tenemos un problema mayor. Yo voy ahí, no os preocupéis porque luego soy optimista, ¿eh? Yo ahora expongo problemas, pero luego me voy. Yo suelo hacer las conferencias como hago los guiones para los documentales, voy metiendo giros, pero luego soy de marca blanca, me gusta el final feliz en todo. La otra gran amenaza que tenemos, la población, no solo los medios de comunicación, la población en la crisis de los medios de comunicación. Veréis, la prensa escrita, pues creemos que le falta 5 años para que desaparezca. Yo tengo compañeros que son directores de medios de comunicación, de periódicos, y nos dicen, estamos publicando porque tenemos compromisos publicitarios, pero realmente vamos a desaparecer, va a desaparecer la prensa escrita. No, a lo mejor no impone, pero a mí, no sé, como he crecido con la prensa escrita, con ir con los periódicos debajo del brazo, me llama mucho la atención. No por nada, sino porque la gente que lee la prensa escrita lee en profundidad. Y te lees tu periódico y dedicas tiempo a informarte. Y normalmente dedicas tiempo de forma concentrada. Te concentras en lo que estás leyendo. Y esa forma de leer se está perdiendo. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Por lo tanto, que desaparezca la prensa escrita está diciendo que desaparece una forma de informarse, que es una forma profunda y seria. Eso no significa que no lo podamos hacer también en las plataformas online. Pero dentro de esta crisis de los medios tenemos el problema de la falta de credibilidad nuestra. Ahora resulta que la población no cree en las noticias que estamos dando. No cree que estemos dando información seria, acreditada y que se la tengan que creer. Y esto está afectando ya al 37% de la población. La cifra es altísima. El 37% de la población no cree la información que estamos dando. Entonces yo digo una cosa. Si tú no crees la información que estás dando, ¿cómo la vas a apoyar? ¿Cómo vamos, por ejemplo, a suscribirnos a un medio de comunicación? Tengo que hacer esta pregunta. ¿Quién paga por la información en este salón? ¿Quién está suscrito al menos a un medio de comunicación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. 8 personas. Pues sí, es la cifra que tengo, oye, me corresponde. Ahora mismo, aproximadamente el 12% de la población paga por la información. 12% de la población en España. Pero es que si le decimos cuánto van a pagar, si es más de 6 euros al mes, dicen que no. Que más de 6 euros al mes no van a pagar por la información. El 51% dice que no piensa pagar ni un duro. Jamás, nunca nada por la información. ¿Y entonces de qué vivimos los medios? ¿Cómo vamos a informar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar, por ejemplo, una exclusiva que necesitas a lo mejor días estar detrás de una información? Si no vamos a conseguir que nos paguen. Si a los periodistas se les están pagando, a los freelance, 30 euros ya por participar con un reportaje en un medio de comunicación, ¿de verdad vamos a tener información de calidad? Y si no nos pagan, ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién está pagando ahora mismo las secciones en la prensa? Las empresas. Claro. Dicen los medios de comunicación, oye, no tenemos dinero, la gente no se suscribe, no paga. Bueno, pues llega una empresa y dice, pues véndeme una página. Y ahora resulta que en salud, siempre se me olvida el matiz salud, pensar en salud. Ahora mismo, si uno coge un periódico y empieza a mirar y se va fijando en los logotipos, cada vez tenemos más reportajes que están pagados, porque necesitamos ingresos. Y el problema es que puede ser una empresa muy seria,
que de hecho en la gran mayoría lo es, y dice, oye, yo quiero que ocupemos medio periódico, media página de un periódico para hablar de cáncer de mama, metastásico, el problema de no sé cuánto, que es una información súper seria y aunque esté patrocinada, pagada, la información está bien hecha. Pues bien, está intencionada, ¿no? Podríamos, a lo mejor el medio no hubiera elegido ese tema, pero bueno, por lo menos está bien hecha. Pero es que hay mucha información que es desinformación. Por ejemplo, me encantaría que empecéis a mirar con un ojo crítico los temas de tabaco en los periódicos. Y todo el tema de los vapeadores y toda la reducción del riesgo, el tema del tabaco. Por favor, buscar el logotipo, porque veréis que hay un logotipo detrás y que hay una empresa de tabaco que es la que está pagando que esa información salga. Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de desinformación en redes sociales, estamos hablando de desinformación en la prensa por culpa de la crisis de los medios y de que no estamos pagando la información. Espero que a partir de ahora por lo menos una persona más se suscriba, aunque sea 6 euros al mes, que es 2 cafés, que es muy poquito. Pero más que nada porque tenemos que defender la información. La tele se mantiene un poquito por encima de estas cifras. Claro, yo voy siguiendo la tele porque es mi medio. Y sí, mantenemos todavía una audiencia diaria de 27.800.000 personas. Antes era mucho más, pero bueno, ha bajado, pero seguimos manteniendo una media de 2 horas diarias que vemos en la televisión. Pero veis, mirad, existe una cosa ahora llamada, es que me encanta este término porque es nuevo, telefóbico. Pues los telefóbicos, que son personas que no han visto la televisión en su vida ni la piensan ver, alcanzan la cifra de 3,4 millones de personas. Esto hace 10 años, os prometo que no existía. Yo llevo con la tele, analizando la tele desde hace 25 años que trabajo en esto. No existía el telefóbico. De hecho, todo el mundo veía la televisión. Pues ya no. Bueno, pues ¿dónde nos informamos? ¿O dónde os informáis la gente joven? Evidentemente nos hemos ido a redes sociales. Esto no es un problema. No sería un problema si no sería el problema de cómo están funcionando ahora mismo las redes sociales. Bueno, globalmente, 45% de los jóvenes españoles declara informarse sobre temas de salud en redes sociales, fundamentalmente Instagram, YouTube y TikTok. Vale. Menos del 30% verifica las fuentes. Este es el problema de las redes sociales. No que consumamos a la velocidad que estamos consumiendo, sino que no sabemos quién nos está informando. Que no nos importa si nos está informando una persona u otra. Que nos estamos, con perdón, tragando toda la información que muchas veces está intencionada. Yo siempre digo una cosa, detrás de un gran influencer que hay simpático, con muchísima audiencia, que nos está aconsejando algo, no hay un logotipo tan visible como, por ejemplo, existe en la prensa, pero hay, por supuesto, mucho dinero. Y ese dinero es marketing y ese dinero que nos están vendiendo. Y muchas veces nos están vendiendo cosas que atentan contra la salud, así de claro. La confianza en influencers supera en muchas redes sociales a la confianza con los periodistas. Bueno, venga, vale. Pero también supera la confianza con los científicos y en general con el personal de salud. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la clave? Y esta clave me ha encantado porque la he encontrado. Resulta que lo que le importa a la mayoría de la gente que está consumiendo en redes sociales es que el mensaje se perciba como cercano y empático. Ojo, aquí está la clave. Nosotros, los periodistas de salud y ciencia, creíamos que cuanto más serios éramos, más llegábamos a la gente y más credibilidad teníamos. Y así era antes. Antes decíamos, mira qué serios somos, estas son mis fuentes de información, estos son mis datos, esto está. Bueno, pues eso ya no es lo que llega a la gente. Ahora resulta que la emocionalidad está por encima de la evidencia científica. Y esto para mí ha sido clave, porque claro, hay que tenerlo en cuenta. Ya no vale decir, esta es mi forma de informar y si no informo así, no voy a dejar de informar. No. Tengo que aprender a hacerlo como lo están haciendo en redes sociales. Tengo que ser más empática y tengo que ser más cercana. Y a lo mejor los datos de la evidencia científica los sigo utilizando, pero un poquito me los voy a tener que guardar y no mostrarlos tantos, porque parece ser que aburrimos y parece ser que no estamos llegando a la gente. Y claro, eso no puede ser. Y el problema con el contenido emocional y con las emociones, sean falso o no sea falso ese contenido emocional, es que vuela. Es que viaja 6 veces más rápido que la información veraz. Y claro, ahí tenemos el problema. Así que, primera lección aprendida, un poco tenemos que aprender a comunicar de otra manera. Pero ojo, quiero decir una cosa para toda la gente que sigue a los influencers porque tiene 1 millón o 2 millones o 3 millones de seguidores. Y es que la audiencia no es autoridad. Podemos tener 500 millones de seguidores que podemos estar dando una mala información. O sea, es que esta persona tiene mucha audiencia
no es suficiente para tener la autoridad de estar diciendo lo que muchas veces se está diciendo en las redes sociales. Vámonos a las redes sociales. Las cifras las sabéis vosotros de memoria, seguro, así que voy a ser muy rápida. Se publica una media de 6 publicaciones en Meta, 6.000 publicaciones en Meta cada segundo, 740.000 mensajes de WhatsApp y unas 700 publicaciones en Instagram al segundo. Esto no solo está influyendo el contenido, está influyendo el formato hasta en los formatos tradicionales. Por ejemplo, yo trabajo haciendo documentales, cuando puedo, en canales y cadenas como National Geographic, ¿no? Que normalmente hemos tenido siempre la imagen de wow, estos están al margen de todo. Puedes explayarte con tus informaciones, con tus declaraciones, con la información. Pues ya no. Ahora estás haciendo un documental. Antes teníamos miedo porque en los documentales se nos iba el público en el minuto 20. Ahora ya no se nos va el público en el minuto 20, se nos va el público en el minutos 3. Y te vamos a ver, si tú te estás sentando a ver un documental de 50 minutos, ten un poco de paciencia, porque son 50 minutos. Seguimos trabajando el formato 50 minutos del documental. No me puedes exigir 500 datos e información y ritmo, al ritmo que me lo estás exigiendo en los 5 primeros minutos. Pues no lo exigen. Total, que ya estamos haciendo unos documentales que los primeros 3 minutos son de infarto. O sea, es que vamos a un nivel, si veis los montajes son como una película de acción. Es todo pum, 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 plano, dato, declaración. Y si llevo 5 minutos, me faltan 45. Y a mí me pasó en el último documental que han comentado en la presentación, que era sobre inmortalidad. Muy bonito, la verdad. Y con científicos muy grandes, muy buenos, lleno de historias humanas, muy bonito. Pero en el minuto 3 tuvimos que meter a un cocinero. Porque el cocinero salía por otro motivo, porque estaba haciendo una cosa muy, muy bonita, ecológica, con una comida súper sana, que influye muchísimo en la longevidad, pero iba en el minuto 40. Y de repente tuvimos que meter la declaración en el minuto 3. ¿Por qué? Porque está de moda la cocina. Entonces nos enganchaba. Y yo, en el guión, digo, yo ya no sé cómo dar vuelta al guión, pero es que si tengo que meter al cocinero en el minuto 3, bueno, pues tienes que meter a un cocinero en el minuto 3. Por lo tanto, las redes sociales están transformando todo y la forma de consumo. De hecho, empezamos a consumir, y eso lo sabéis ya, estamos consumiendo ya por culpa de esa velocidad. Por cierto, este dato me encanta, nos lo dieron, esto no es mío, ¿eh? Este lo da en un taller que da un chico de la Organización Mundial de la Salud, que es buenísimo. Es que coges el móvil y empezamos a hacer así, ¿no? Pues recorremos ya 90 metros. Haciendo así, 90 metros. Es decir, recorremos la altura de la Estatua de la Libertad diariamente. Fijaros a qué velocidad, ¿no? Pues en todo eso, evidentemente, estamos consumiendo muchísima información falsa, mucha más falsa ya que verdadera. Desgraciadamente, ese momento ya ha llegado, ¿no? Por lo que estábamos comentando también, que la mentira se difunde mucho más rápido y que tienen, sobre todo, más alcance que los hechos. La mentira nos ha ganado terreno. Esto es verdad, la mentira nos está ganando terreno. Tenemos que aprender. Bueno, España. ¿Cómo está España en situación de desinformación en salud? Tercer país más afectado del mundo. No estamos tragando demasiado, ¿no? Tercer país más afectado del mundo. Me imagino que también porque tenemos datos, ¿no? Pero bueno, lo impresionante de la estrategia de redes sociales en salud, y esta es una de las primeras noticias esperanzadoras, posiblemente mi compañera también va a dar mucho más datos sobre este tema, es que realmente no hay tanta gente haciendo desinformación en salud en redes, son muy pocos, pero hacen mucho ruido. Apenas el 1% de los usuarios en redes sociales en tema de salud comparten el 80% de las noticias falsas en salud. O sea, yo digo, si en el fondo el enemigo es pequeño, lo que pasa es que lo hace muy bien. Y solo el 3% de las cuentas de redes sociales son tóxicas en tema de salud, pero producen el 33% de todo el contenido. Bueno, ya me voy rápidamente al otro gran reto que estamos teniendo, que es el problema tan grande de la desinformación. Sabéis que hay 2 tipos de desinformación, ¿no? Cuando nosotros aquí hablamos de desinformación y bulos. Yo no suelo utilizar la palabra bulos porque es muy inespecífica. Me gusta mucho más hablar de desinformación y de información errónea, ¿no? La desinformación es una información que está intencionada, o sea, quiero desinformar. De hecho, sabéis que hay gente contratada para desinformar. O sea, tu trabajo hoy es desinformar. Cógete otra extremita de salud y empieza a desinformar en redes y con eso te pago. Y esos son sueldos, ¿no? Eso existe ahora mismo, ese trabajo. Eso es la desinformación. Luego está la información errónea, es decir, yo no tengo intención de hacer daño, de desinformar, pero cometo un error y extiendo mi información y hago una información errónea.
De cara al impacto en salud, ambas tienen el mismo impacto. A mí me da igual que sea por desinformación o por información errónea, porque va a hacer el mismo daño, ¿no? Ejemplos en salud. Voy a dar 2 o 3 ejemplos muy concretos. Sabemos, y seguro que habéis oído hablar muchas veces, del tratado sobre pandemias que está intentando llevar a cabo la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que prepararnos frente a futuras pandemias, frente a la gripe aviar, otro virus nuevo que nos venga, lo que sea. No hemos conseguido un tratado sobre pandemias, no hemos conseguido ponernos de acuerdo en algo tan básico como que, señores, nos van a venir otras pandemias seguro, no sabemos cuándo ni dónde, pero van a venir las pandemias. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues por culpa de la desinformación. Ahora se ha extendido entre los países y entre las redes sociales que la Organización Mundial de la Salud lo que quiere es quitar la soberanía a los países. Y por culpa de eso hay muchos países que no están firmando el tratado de pandemias. Por culpa de eso no se ha firmado un tratado de pandemias. Por culpa de eso, y esto es bueno, la Organización Mundial de la Salud acaba de poner como prioridad de todas sus estrategias la lucha contra la desinformación en salud, porque no pueden avanzar. De hecho, nos han llamado, nosotros pertenecemos ahora al grupo, la ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, pertenecemos a un grupo de lucha contra la desinformación en salud a nivel mundial porque no se consigue avanzar por este tema. Porque alguien ha dicho, se le ha ocurrido decir que la OMS lo que está haciendo es quitar la soberanía a los países. A veces dice uno, oye, párate y piensa, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta contra la desinformación es párate y piensa. Pero muchas veces eso no está sucediendo. Otra cosa, las vacunas. Las vacunas, lo estamos viendo, brotes de sarampión, niños sin vacunar. Pero es que veréis, los influencers y figuras famosas son capaces de reducir hasta en un 20% la intención de vacunarse. Es decir, el impacto es total. También nos está ocurriendo con el tema de cómo mitigar y adaptarnos al cambio climático, y por culpa de eso todo nos va a costar mucho más, a nivel de esfuerzo, a nivel de víctimas reales, y a nivel también económico. Total, que la pregunta que nos estamos haciendo los periodistas de salud, que estamos ahora luchando también contra el Ministerio, bueno, a favor, pero llamando un poco la atención a las autoridades sanitarias, no sé si aquí hay autoridades sanitarias, es si tenemos tan claro que el impacto en la salud es directo, que la desinformación está provocando enfermedades, haciendo que la gente no se vacune, provocando que no nos defendamos frente a pandemias, etcétera, ¿por qué no se declara un problema de salud pública? ¿Por qué no hacemos algo como hicimos, por ejemplo, con la pandemia y nos preparamos realmente y tomamos medidas eficaces? Porque a base de hablar no vamos a conseguir nada. Yo lo digo en cada charla, lo estamos diciendo en todas las conferencias, pero necesitamos medidas. Y esas medidas tienen que ser medidas a base de decisiones reales de lucha contra la desinformación en salud. Si no, nos están ganando y nos van a ganar terreno. Hay mucho dinero detrás, ¿eh? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y ya termino porque me voy a la parte positiva que estaba diciendo. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros decidimos el año pasado, justo en abril del año pasado, los periodistas de salud nos reunimos y dijimos, tenemos que crear una alianza de lucha contra la desinformación en salud porque nos está ganando el terreno la desinformación. Esa alianza fue constituida por organizaciones de periodistas, tanto de ciencia, de salud, de biotecnología, etcétera. Hay muchas, ¿eh? En España somos de los países que más organizaciones tiene y que más asociados estamos los periodistas de salud. De hecho, no hay en el mundo una asociación de periodistas de salud como la nuestra, de informadores de la salud. Bueno, nos escucharon. Y nos escuchó la Organización Mundial de la Salud. Así que viajamos a la OMS. Y desde septiembre formamos parte de la Alianza de Lucha Mundial contra la Desinformación en Salud. Ahí estamos todos. Estamos la UNESCO, estamos The Lancet, estamos el Foro Económico Mundial, estamos, bueno, pues grandes organizaciones que nos reunimos. De hecho, hoy tenemos la reunión a las 4 de la tarde para seguir avanzando y para seguir con toda la estrategia de lucha contra la desinformación en salud. Pero necesitamos a la población. Yo digo, está muy bien, vamos a hacer todo esto, pero ¿qué hacemos con la población? ¿Cómo conseguimos transmitiros esto? ¿Cómo conseguimos deciros que esto está matando a gente? ¿Cómo conseguimos deciros que hay gente que no tiene un tratamiento contra el cáncer porque dice que el tratamiento es muy tóxico, que le hace mucho daño y por lo tanto no acepta? No acepta. ¿Cómo decimos a la gente, por favor, no os toméis las cosas que están diciendo en redes sociales que tenéis que tomar para adelgazar, para no sé cuánto, no sé qué? Porque luego llegan a urgencias. Y qué pena que no estamos sacando los reportajes de urgencias de cómo llega la gente con unas alteraciones tremendas, porque han seguido a un influencer diciendo que se te están dando no sé qué, y productos, o que hagan unas dietas que no tienen ninguna evidencia científica y la gente lo hace.
y luego tienen enfermedades, y luego tienen problemas de salud, y eso no sé por qué no sale. Bueno, siguiendo con esa lucha, hace aproximadamente 3 meses nos llamó el Gobierno de Escocia, porque el Gobierno de Escocia se lo ha tomado muy en serio y está montando un plan estratégico de lucha contra la desinformación en salud, uniéndose todos. Porque aquí veréis que hay muchos planes, 1, 2, 3, sí, pero el Gobierno de Escocia ha dicho no, nosotros nos unimos. Y tuvimos una reunión con ellos, de hecho yo di una pequeña conferencia. Y me entró mucha envidia y les dije, oye, yo también quiero hacer el plan nacional que estáis haciendo vosotros. Total, que la buena noticia es que aquí estamos arrancando un plan nacional, por fin. Estamos arrancando un plan nacional para unir a todas las personas interesadas, organismos, instituciones, empresas interesadas en luchar contra la desinformación en salud. Lo estamos arrancando desde sus inicios, estamos invitando a todos los organismos que quieran unirse a que se unan, pero sobre todo a los partidos políticos, para que en este caso a ver si los conseguimos que se unan, al Gobierno, al Ministerio de Sanidad, a las consejerías. Y nuestro objetivo número 1 es que se declare problema de salud pública, es decir, que se tomen medidas. Nuestro objetivo número 2 es que haya una hoja de ruta y que se tomen decisiones, y decisiones fuertes. Una de ellas, la parte de los periodistas, de los medios, será hablar con la población, pero por parte de las autoridades tienen que tomar medidas drásticas. Si no toman medidas drásticas, nos vamos a enfrentar a un problema que sinceramente no sé cuáles van a ser sus consecuencias. Yo conozco las consecuencias actuales, pero no las de futuro. Y ya acabo con esto, con una frase muy bonita, que a mí me gusta, que es, en esta vida hay que luchar. Es que si no luchamos todos los días no alcanzamos objetivos. Y hay que luchar ahora mismo contra un reto muy grande como la desinformación. Y hay que luchar unidos. Así que necesitamos, por supuesto, a la población joven. Y yo cuando me canso, porque muchas mañanas me canso, digo, yo estoy cansada, esto ya me apetece hacer cosas más agradables, porque a mí no me gusta hablar. A mí no me gusta trabajar en desinformación en salud, me gusta mucho más hacer documentales de National Geographic, lo puedo asegurar. Pero esto hay que hacerlo. Y cuando me entra cansancio, leo esta frase de Nelson Mandela, porque si alguien ha luchado en esta vida, o uno de los grandes luchadores, fue Nelson Mandela, ¿no? 25 años en la cárcel y aún salió con convicciones y con idealismo. Y me encanta esta frase de, después de subir una gran colina, uno descubre que está solo frente a muchas más colinas que subir. Así que sigamos luchando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, muy interesante los datos. Yo creo que tenemos la oportunidad y aprovechar que está aquí Graciela para comentar o hacerle preguntas o comentarios, sobre todo gente joven que a lo mejor está viviendo esta información o desinformación a la que se refería Graciela. Bueno, mientras os pensáis alguna pregunta. Yo tengo apuntado aquí, para romper un poco el hielo, hablabas que prefieres hablar de desinformación y de información errónea que no de bulos. Yo creo que si nos puedes aclarar un poquito más eso, yo creo que es interesante, me parece diferencial. Sí, porque es verdad que aquí unificamos el término, ¿no? Pero a mí me parece muy importante, para luchar contra la desinformación globalmente, saber cuál es la estrategia que hay detrás, ¿no? Por eso creo que, por ejemplo, para luchar contra la información errónea, el papel fundamental es la especialización o formarse. O sea, no podemos, a ver, tal y como están los medios de comunicación ahora, sería muy iluso pensar que vamos a tener periodistas especializados en cada sección, en cada medio de comunicación. No es viable. Lo normal ahora mismo que en los medios de comunicación, con la enorme precariedad que hay, es que tengas que hacer de todo y muchas cosas a lo largo del día. Pero por lo menos que exista una persona en la redacción que esté más formada en temas de salud y ciencia, que sepa, porque cuando estás formado en salud y ciencia, la desinformación la pillas al segundo. Porque es muy fácil, porque te sabes las fuentes, porque sabes luchar contra las fuentes, porque sabes distinguirlo. Entonces, eso, por ejemplo, sería una de las herramientas para luchar contra la información errónea. Sin embargo, la desinformación es una información intencionada. O
O sea, yo creo, por ejemplo, vamos a poner un país, por ejemplo, que trabaja en desinformación muy bien, en Rusia, y nos llega muchas veces la información, desinformación, por ejemplo, con intención de desestabilizar. Eso te lo dice muy bien la gente que trabaja en seguridad nacional, ¿no? En los equipos de seguridad nacional de España. En nuestros congresos vienen y nos cuentan lo bien que se trabaja la desinformación para desestabilizar un país. Bueno, pues esto pasa igual en salud. Entonces son estrategias muy bien orquestadas, con grupos muy bien organizados, con mucho dinero detrás, que quiere hacer desinformación en salud. Por lo tanto, la estrategia para luchar contra esa es otra. Por eso yo creo que para mí la palabra bulos simplifica y me gustan los dos conceptos para poder analizar mejor lo que está sucediendo. Pero esto es mi opinión. O sea, aquí se habla mucho de bulo y pues la palabra bulo está ahí. Esa distinción, de todas maneras, también los organismos internacionales la tienen establecida, ¿no? La desinformación y la información errónea. Dos conceptos, un mismo efecto. Muchas gracias, Graciela. ¿Alguien se anima? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, fenomenal. Muchas gracias. Tenemos un micrófono por allí. Hola, muchas gracias Graciela por la ponencia, ha estado muy buena. Cuando preguntabas antes acerca de las suscripciones en medios de comunicación, yo estuve suscrito una temporada 1 de aquí de Gijón y creo que duré un mes lo que pagué la suscripción, porque la información que sacaba este medio, si era viable o no, nunca lo corroboré. Supongo que al ser un medio de comunicación bastante formado y con bastantes años dando información, no dudaba de la información, pero nunca me sentí no identificado, pero sentía que la información no era una información para todos. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿hay medios de comunicación fiables, neutrales, sin ningún tipo de ideología política, medios de comunicación inclusivos para toda la población? ¿Cómo pretendéis que la población joven se suscriba a algún tipo de medio de comunicación donde la mayoría de las noticias que salen, como tú ya bien habías dicho, eran 90% política, de que si la mujer del presidente hizo el no sé qué y que si el presidente de una comunidad autónoma hizo el no sé cuánto, constantemente? ¿Dónde queda la información acerca de la salud sexual? ¿Dónde queda la información acerca de otros problemas determinados de la salud, como es la vivienda? ¿Cómo yo voy a suscribirme a un medio de comunicación donde la información que sale diariamente es acerca de, qué sé yo, en este caso era toda la semana, justamente era eso, de la corrupción que podía haber cerca del entorno del presidente de gobierno actualmente? Y era constante, o sea, no había otro medio de comunicaciones, no había otra noticia esa semana que no fuera ese. Y por eso al final dije, mira, me desuscribo de esto porque para esto tengo X que me lo va a decir también al minuto. Y si paso de estos 90 metros que decías tú antes, me voy a encontrar otra noticia mucho mejor. Y nada, era eso. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Otro mundo es posible, ¿verdad? Otros medios de comunicación son posibles. Yo te diría que busques otro medio de comunicación que sí te dé respuesta, porque existen. Quiero decir que a lo mejor ese trabajo que tienes que hacer, de decir cuál es el medio que a mí me gusta, es un trabajo también en profundidad. Ese medio, desde luego, no consiguió engancharte. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? No te creas que yo estoy suscrita ahora mismo a 4 medios de comunicación. 3 de ellos son internacionales, te lo digo con confianza. Y me pasa que cambio mucho de medio de comunicación porque no me dan respuesta. Pero he encontrado en los medios de comunicación que sí que me la dan. De hecho, he encontrado un medio de comunicación que a mí me gusta mucho, que es internacional, que además la aplicación te permite que tú las noticias, que son muy buenas, sobre medio ambiente, salud, etcétera, me vayan a portada. Y yo diseño mi portada. Y entonces yo digo, a portada, hoy tengo esto sobre cambio climático, esto sobre salud, esto no sé cuánto. Y lo de política les he dicho que me lo pongan al final, porque no me interesa. La política de ahora, no digo en la política de ahora. Entonces te diseñas tus noticias y ya tengo mi información. Entonces, eso es un trabajo. Quiero decir que yo sé que hay que hacerlo. Pero os animo a que busquéis el medio de comunicación y que os pongáis en contacto. Porque veréis, también hay muchos medios de comunicación para jóvenes y creados por jóvenes, que además es un formato nuevo.
Y a mí me encanta, traemos, de hecho, el congreso próximo de ANIS, traemos esa ponencia porque los formatos para gente joven que se están creando son medios de comunicación más serios, más pequeños y que crean comunidades alrededor. Y entonces tienen menos público, pero un público más cercano que les dice lo que les interesa. Y a mí esto me encanta, porque reciben el feedback de la población y le dice, oye, no es que yo quiero que me habléis más de la vivienda. Yo quiero, fíjate lo que tú has dicho de salud sexual, con el problema tan serio que hay y toda la información que tenemos que dar sobre salud sexual. Entonces, el medio recibe la información y el medio no es que cambie todo, pero sí tiene en cuenta lo que quiere la gente. Y eso es fundamental. Entonces, yo lo que te digo es, dedica una mañana mucho, dedica unas horas, curiosea. En el fondo es curioso, bueno, a mí como me gusta mucho curiosear, pero curiosea, busca otros medios de comunicación, vete de lo que te ofrecen cercano que no se está dando respuesta. Y haces muy bien en no suscribirte. Pero busca medios de comunicación que existen, que te puedes suscribir, que te van a dar un mes gratis y que de repente dices, oye, aquí tengo la información, puedo comunicarme con ellos. Y a lo mejor con eso lo vas a resolver. Pero yo, otra cosa que tengo que decir es que si no pagamos la información, no vamos a tener información. Entonces, sé crítico, por supuesto, pero intenta encontrar el medio en el que te puedas ver representado. Y eso también en la tele y en todo, porque luego le baja la audiencia. Y algo escuchará, eso desde luego. Pero curiosea, porque hay. Más preguntas, más dudas, animaros. Bueno, gracias Graciela, porque la verdad es que es bastante interesante. Yo tengo una pregunta, una reflexión, no sé cómo llamarlo. Hablas de la lucha contra la desinformación. Yo creo que en varios países ha pasado que en algún momento que algún gobierno ha querido luchar contra esa desinformación, incluso regulando o sacando alguna regulación, siempre ha salido algo en contra que es casi como una espada de Damocles que está ahí siempre y que es superior, que es la libertad de prensa. Entonces, yo creo que, tal y como están los tiempos, va a ser muy complicado que algún gobierno se atreva a ir contra esa espada de Damocles que es la libertad de prensa y que contrapone muchos intereses, interesadamente además. Lo que pasa es que ahí yo te digo la misma respuesta. En temas de salud está matando gente. Está provocando epidemias, brotes, está provocando falta de adherencia a tratamientos. Entonces, a lo mejor la libertad de información en tema de salud hay que empezar a trabajarla de otra manera. Yo no tengo la respuesta. Mi papel es hablar de esto y participar en todo lo que estoy participando. Pero ya llevo un año y yo veo que no se toman medidas. Entonces, ya te digo, ahora estamos impulsando este plan nacional, vamos a ir al Congreso, vamos a ir tal. Pero todo esto, a mí que se hable y no se haga, no sé, no me gusta. Porque digo, al final va a ser como un tema más de moda, que se pone de moda y no vamos a hacer nada. Como yo tengo los datos y me está llegando todo el impacto que está teniendo en la salud de la población, la desinformación, digo, no sé cómo se hará, pero en tema de salud, porque, oye, tuvimos muy claro que llegó una pandemia y que había que tomar medidas radicales y la población, luego en este país lo aceptó bastante bien, porque comprendió ya hay una pandemia y que esto mata gente, pues es que la desinformación está matando gente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Yo no soy abogado, no soy del gobierno, pero como no se tomen medidas, sobre todo que yo lo que no tengo es, a lo mejor lo tenéis vosotros, si esto no se para, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, es que ya nos ha ganado, es que lo hacen mejor. Es que tú ves una buena desinformación y está tan bien hecha, porque antes además era muy fácil, porque antes tú la veías porque cometía errores, las fotos no eran buenas, pero es que ahora, digo, pero es que qué bien hecho, es que lo hacen fenomenal. Entonces, claro, está muy bien pagado y se consiguen muchos recursos. Entonces, si no conseguimos frenar esto, o por lo menos darle una visibilidad mucho más grande y que la población se pare, yo que a veces digo, oye, piensa un poco. Cuando te dan soluciones fáciles a un problema complejo, no funciona. No existe la solución fácil a un problema complejo. Vamos a poner a veces dos dedos de frente, pero es que vamos todos a todo ritmo. Es que estamos viviendo a un ritmo muy grande, ¿no? Entonces consumimos, incluso consumimos, la gente que cree que no consume desinformación está consumiendo desinformación.
consumimos desinformación, yo creo que ya todo el mundo. Entonces, este trabajo de frenarla, no sé, a mí me genera muchísima preocupación. Y como estaba comentando, llamabas tú, perdona, Jesús, como estaba comentando Jesús, tú imagínate que dentro de 2 o 3 años sepamos que la prensa, o sea, lo que yo he dicho ahora que hay branding, pero puedes ver los logotipos, pero tú piensas que dentro de unos años todo lo que salga sepamos de antemano que está comprado. Que tú dices, no, es que me voy a acercar a la prensa y todo está comprado. Y dices, es que, fíjate, es que ¿cómo nos vamos a informar? Lo digo en serio, ¿cómo nos vamos a informar? ¿A través de influencers? Entonces, esto es un problema muy grande, pero para toda la población. Si se nos va la información seria, si se nos va la información acreditada, ¿en quién vamos a creer? ¿Qué radiografía de la actualidad vamos a tener? ¿Qué imagen vamos a tener del mundo? Que tenemos un problema de percepción de la realidad enorme, ¿no?, por culpa de desinformación. Entonces, pues no sé cómo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Por allí hay otra pregunta. Qué buena voz. Por el streaming. Vale, yo creo que era como un añadido en el sentido de que yo creo que muchas veces ahora mismo se está recurriendo a la información en redes sociales, también porque creo que sería un poco hipócrita decir que no hay un sesgo ideológico en la prensa y lo lleva viendo a lo largo de toda la historia, incluso cuando no hay prensa escrita. O sea, yo creo que además de que percibimos un poco casposos ciertos periódicos porque está claramente escrito por gente que no es de nuestra generación y que obviamente pues no se centran en los intereses de la juventud, yo también creo que la información debería ser un recurso público, porque al final tenemos que pagar por todo y es inabarcable, porque con las condiciones de vida, como decía el compañero, de mierda que tenemos los jóvenes, pues joder, es imposible acceder, ¿no? Y luego es verdad que se recurre a Internet, porque sí, efectivamente, hay mucha desinformación, pero también hay mucha información de primera mano. O sea, lo hemos visto, pues yo qué sé, pues con la situación que está viviendo ahora en Estados Unidos, lo hemos visto con el genocidio en Palestina, quienes lo estaban contando era la gente de primera mano y en cambio en los medios, tanto públicos como privados, en el Estado español y en el resto de países, hay un filtro, hay un sesgo ideológico y yo creo que todos los profesionales, por desgracia, siempre lo tenemos, ¿no?, para bien o para mal, pero siempre tienes un sesgo ideológico y bueno, yo creo que sí que tiene una cara A y una cara B. Evidentemente, pues si tú ves los vídeos de Naim Darrechi, pues es una cagada y lo que te enseña pues es la leche, si caes en yados, pues también, pero luego sí que creo que hay mucha información de primera mano que también pues, nos ha ayudado a crear como ese espíritu crítico con la prensa. Yo estoy de acuerdo en que hay que leer muchos medios y no quedarte solo con uno, porque eso siempre es una aliada, porque en mayor o menor medida siempre es eso. Pero sí que creo que tiene que ser un recurso público en manos del pueblo y que efectivamente se tiene que intervenir desde la política para evitar que haya bulos que perjudiquen la salud en todos los sentidos, la salud sexual, etcétera, pero que sí que tiene que estar al recurso de, o sea, tiene que ser un recurso público y no pagar 10 euros al mes porque me desinforme X medio o X otro medio, que siempre tienen un sesgo y se puede ver realmente muy fácilmente. Y se prioriza, sí, yo no diría la política, yo diría el salseo, o sea, no la política como tal, porque no quieren fomentar ningún espíritu crítico ni nada, simplemente quieren que tú odies a X partido o a X otro, y que te centres en X odio o en X otro odio. Pero, desde luego, por ejemplo, a lo largo de la historia siempre han sido un método de control de las masas, o sea, a todos los niveles. Quiero decir, quien gobierne, siempre hay como cierto sometimiento de los medios de comunicación. Entonces, bueno, yo creo que también va un poco guiando a la gente. No sé qué opinas tú. De muchos temas, has hablado mucho, ¿eh? De muchos temas estoy de acuerdo contigo. Simplemente que la primera frase que has dicho que había mucho sesgo político en los medios de comunicación, pues fíjate en redes. Quiero decir que el sesgo está en todos lados, pero estoy de acuerdo contigo. Hay medios de comunicación públicos pagados por el gobierno, pagados por nosotros. Tienes la Televisión Española, tienes las autonómicas, son medios de comunicación público y puedes acceder a ellos de forma gratuita. Como ciudadanos, yo estoy de acuerdo contigo, o yo por lo menos pienso así, como ciudadana quiero protestar cuando los partidos políticos y los gobiernos meten mano en los medios de comunicación públicos, porque los medios de comunicación pertenecen a la sociedad y a la población.
y en cambio los están utilizando para influir. Yo no creo que nos controlen, pero sí para influir. Así que como ciudadanos ahí somos todos lo mismo. Tenemos que luchar para decir, en los medios de comunicación públicos son independientes. Tienen que estar guiados por profesionales, dirigidos por profesionales y no os podéis meter. Pero como veréis, todos los gobiernos están intentando siempre, lo primero, controlar, por ejemplo, Televisión Española. Ahí está la rebeldía de los propios profesionales que se manifiesta, que luchan con tal. Y esa guerra la mantienen a diario. Pero esa es una guerra nuestra de población, ¿eh? No es una guerra solo de los periodistas. Así que sí, tenemos medios de públicos y tenemos, por supuesto, que defenderlos. El tema político, estoy de acuerdo contigo, o sea, nos han metido ahora mismo la información política como única información que importa a la población, no es verdad. Yo creo que, de hecho, esa falta de credibilidad en los medios de comunicación y en la población está provocada por la saturación de las noticias, cotilleo político, salseo político, como tú estabas diciendo. A mí me hartan. Yo, en cuanto empiezan, quito la tele. Y me voy a otras cadenas. Me voy mucho cada vez más a cadenas internacionales, sinceramente. Y ¿qué más me has dicho? Perdón, de la gente joven que no tiene... Bueno, los medios públicos y... ¿Qué más? Pero que quiero decir que tu protesta también es la mía. Y tu protesta de la caspa, para mí también es caspa muchas veces, ¿eh? O sea, yo también me pongo, por ejemplo, a ver los documentales de la 2, yo que hago documentales, digo que me conozco el nombre del animal. Oye, ¿podéis poner documentales buenos? Es que hay documentales buenísimos en mi campo, pero buenísimos en el mundo entero, que hacen unas denuncias increíbles, que cambian. De repente leyes. Yo he participado en un documental que cambió una ley, sobre todo el sellado dental de los niños, porque le estaba provocando, bueno, una exposición a un producto químico. Es decir, eso lo hacemos con documentales y tal. Hombre, meterle una programación buena. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues luchando, peleando, escribiendo, bajando la audiencia, subiendo la audiencia cuando hay algo bueno e interaccionando con los medios de comunicación. Pero no nos queda otra que interaccionar con ellos y ponerle las pilas y, desde luego, como ciudadanos, luchar para que los políticos se salgan de los medios de comunicación públicos, desde luego, porque pertenecen a la ciudadanía. Por aquí otra. Hola, un poco por seguir como con esto que se ha abierto aquí, que hablamos como de la gente joven, ¿no? Y de las redes sociales, pero quizá a mí, ahora que estamos como planteando esto, se me surge una pregunta que es, ¿y la gente mayor? Que al final la gente mayor sí que consume esos medios tradicionales, que son la televisión y el periódico, por ejemplo, y estamos hablando de ese sesgo, o que a mí, por ejemplo, me da la sensación de que yo en las redes sociales sí que es verdad que tengo quizá más desinformación, ¿no?, que pueda encontrar, pero también tengo mucha información, como decían, para poder generar yo mi propio sesgo y como entrenar a mi algoritmo, ¿no? Mi algoritmo de TikTok está entrenadísimo y me enseña, pues al final, lo que decías tú un poco, lo que me gusta y aquellas personas que sigo que creo que tienen credibilidad y que dan información veraz. Sí que es algo que tienes que entrenar y que tienes que tener esa posición crítica como joven para saber qué cosas sí y qué cosas no, pero por ejemplo mi abuela, que ve los medios tradicionales, al final pues no sé, veo últimamente, ¿no?, el tema del terraplanismo, que están dando voz en los medios tradicionales a gente que, bueno, pues un exjugador de fútbol que no tiene ningún tipo de credibilidad va ahí a ponerse al lado de gente que sí que es científica, que habla con datos científicos, pero los están poniendo como en el mismo plano, ¿no? La gente que va a hablar de tema de no vacunarse también los ponen en el mismo plano a debatir sobre un tema que creo que, bueno, pues que a esa gente quizá no hay que dar, bueno, pues si quieres darle voz, pues dársela desde otro plano, pero da la sensación como de que están en el mismo plano de sabiduría y de, ¿no?, de ser igual de viable, ¿no?, la conversación. Entonces, para mí, me da la sensación de que gente, pues eso, como mi abuela, que ve eso, pues al final te lo crees porque es
el medio de comunicación que siempre has visto, que crees que tiene credibilidad y que los periodistas o la gente que está allí, ¿no?, con tertulianos o lo que sea, también, ¿no?, pues los llevas viendo toda la vida y das esa veracidad que igual si luego la contrastas te das cuenta que no es tan veraz lo que están diciendo o están planteando un debate donde no debería de haberlo, porque la ciencia al final es objetiva y lo que está diciendo la otra persona es una opinión que tiene que muchas veces se basa en la desinformación. Entonces creo que para mí, ¿no?, como el mayor problema es solo ceñirte a unos medios. Evidentemente creo que son importantes, pero creo que las redes sociales también nos dan esa capacidad de poder crear nuestro propio pues periódico, ¿no?, por así decirlo, con aquello que sí que creemos que es información de verdad. Entonces, no sé, casi me preocupa más, no sé, ahora que he estado escuchando todo esto, pues la gente que sí que no tiene quizás ese acceso a poder hacer su propio sesgo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Paloma. Paloma, encantada. Me he equivocado al hablar de las redes sociales por un tema. Y, claro, las redes sociales son buenísimas. Claro, yo me informo de redes sociales todos los días. Yo tengo a quien sigo. Y durante la pandemia no sé qué hubiera hecho sin las redes sociales. Porque yo en las redes sociales, por mucho que me decían bla, 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 que era de lo que estamos hablando, yo tenía a mis científicos y a mis científicas fantásticos que estaban publicando día a día lo que estaban viendo, y eran mi fuente de información. Además, hicieron un trabajo extraordinario, publicando todos los días lo que trabajaban en sus laboratorios, con el virus, con tal. Y yo tenía, pues como, no sé, 40 personas a las que yo seguía, pero que yo sabía quiénes eran. Que eran los virólogos, que eran epidemiólogos acreditados, a los que yo seguía, de verdad, sabía quiénes eran, me había informado antes y, por supuesto, me dieron toda la información. No sé qué hubiera hecho sin las redes sociales y no sé qué haría yo ahora sin redes sociales. Para mí son fundamentales. Por lo tanto, no estamos hablando de las redes sociales como herramienta, sino del contenido. Y fantástico que tú tengas tu sesgo de decir, no, yo sigo a estas personas. Simplemente me encantaría un día saber en salud a quién seguís. Este es el tema. Porque resulta que en salud hay muchísima gente pagada que lo hacen de una forma muy fresca, muy cercana, que te dice, que te hace, toma esto, porque yo me meto, por supuesto, y me meto en TikTok y tal. Y, por ejemplo, en el tema de nutrición hay unas barbaridades que luego yo hablo con los médicos y llega la gente joven con los problemas que llega tan sumamente serios porque han seguido a una influencer. Entonces, no es la herramienta de la red social, sino la llamada de atención de que cuando estéis en redes, en temas de salud, que yo es lo que conozco, no os creáis cualquier cosa que os esté diciendo alguien con frescura, con gracia, con tal, aunque tenga 3 millones de visitas, sin contrastar antes esa información de salud. Es decir, no dejéis que no se ingiera, yo digo, no toméis nada, no dejéis de tomar, no manipuléis, no cambiéis vuestra alimentación. Ojo con el tema de la vacuna, que en el tema de salud el impacto es muy grande. Y en tema de salud mental también. Lo que pasa es que en tema de salud mental ya se interviene más. Por lo menos ahí, fíjate, ahí sí se interviene. Cuando se ven las cuentas del tema de suicidio y tal, se bloquean. Entonces, es que seamos serios en tema de salud a la hora de elegir a quién voy a seguir y a quién no voy a seguir. Y es tan sencillo como saber quién es esa persona. Por mucho que se ponga rotulito, no vale un rotulito de soy experta, no. Busca, que es muy fácil en Internet, busca que esa persona esté acreditada, sea científica, sea no sé cuánto, y que de verdad sea lo que está diciendo que es. Nada más que en eso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Luego, otra cosa, claro que la información se ha convertido en una mercancía. Entonces, tú estás hablando de programas en los que utilizan la información como circo. Entonces, te ponen eso, a un terraplanista con un científico. Luego los científicos dicen que no quieren salir, normal. Y yo les digo, no os hagáis. Porque yo antes le decía, siempre tenéis que decir que sí cuando os llame, y ahora digo, no, depende del programa. Tenemos que luchar contra eso, porque no van a poner a una persona que está ahí intentando trasladar una buena información al lado de una persona que es terraplanista. Pues mira, no pierdas tu tiempo en eso. Invierte tu tiempo en informar bien a la población, siempre. Pero si te van a poner en un programa de espectáculo, y lo siento, y soy periodista de salud, no salgas. Claro que no, hay que luchar contra eso, estoy contigo. O sea, hay que ser críticos con los medios, ¿eh? Es que hay que ser muy críticos, claro que sí. Sí. Bueno, hola, rapidísimo que sé que vamos en tiempo.
Ahora que estaba escuchando a las compañeras, a Paloma y a Malena, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron, nosotras tenemos un programa de ocio alternativo en abierto. ¿Un programa de qué, perdón? De ocio alternativo. Entonces, claro, mi pregunta, ¿no? Es súper fácil también distinguir entre nosotras, pues, ese tipo, pues, las fuentes de información, si son veraces, tener ese espíritu crítico, tener esa sensibilización social, ¿no? Porque, bueno, al final nos dedicamos a ello, intervenimos socialmente. Y es súper fácil, bueno, súper fácil, entre comillas, porque como tú decías, está todo muy bien hecho y muy bien montado, entonces a veces pues te la cuelan. Pero ¿cómo hacemos nosotras, ¿no?, para sensibilizar a los chavales y las chavalas con las que intervenimos sobre que es un problema real, la desinformación? Porque realmente cuando tú intentas, yo qué sé, hablar con un grupo de gente joven, ya son amigos, gente usuaria del servicio, lo que sea, no se percibe como un problema real y encima es que tampoco encontramos el clip como para poder intervenir desde ahí, porque sí, nosotras en el programa de ocio alternativo pues ponemos taller de, yo qué sé, le ponemos un nombre así que sea un poco, pues un marketing chulo de decir, bueno, pues vamos a hacer que este taller sea de la importancia sobre concienciar sobre la desinformación, pero luego la gente no va. O no gusta el taller, o no, como no se concibe como un problema real, ¿qué dirías tú? ¿Cómo podemos hacer para, desde las asociaciones que intervenimos con jóvenes, intentar empezar a concienciar a los chavales sobre el problema? Es muy difícil la pregunta, pero y además que la palabra desinformación ya está chirriando, o sea, ya la gente está harta, porque es que eso, hemos hablado mucho y hemos hecho muy poco, esta es la realidad de la desinformación. Pero a mí lo que yo te animaría es a relacionar la lucha contra la desinformación, quitando la palabra desinformación y empezando a hablar de la rebeldía. Porque resulta que nos están manipulando. Y a mí eso es lo que más me hace luchar contra la desinformación. Cuando yo no soporto verme manipulada. Y me manipulan, me influyen, etc. Pero eso es una cosa que desde que era chica, y por eso hablo de la gente joven, desde que era pequeña, me ha creado mucho enfado. Cuando me mienten. Cuando yo veo que una cosa, he ido confiada hacia una información y descubro que eso es una mentira, me entra mucho enfado y mucha rebeldía. Y ahora me he dado cuenta que la mejor herramienta para luchar contra la desinformación es la rebeldía. Es entender que nos están manipulando y que lo que la gente está viviendo en concepto de libertad está siendo todo lo contrario, es una manipulación. Entonces me iría a empezar a trabajar esos conceptos, porque a toda la gente, a toda la sociedad nos molesta mucho que nos manipulen, pero a la gente joven más. Porque piensas en libertad, en quieres... Bueno, pues no, pues aquí no hay libertad, aquí hay manipulación. Entonces yo trabajaría esos conceptos a la hora de atraer a la gente joven. No sé si te vale. Bueno. Por cierto, otra cosa, Paloma que estaba por aquí. Los mayores. Pues hay que decir una cosa, WhatsApp está salvando a muchos mayores de la soledad. O sea, la labor que está haciendo WhatsApp con los mayores es increíble. Se saludan, se ponen sus cuentas, se dan los buenos días, se mandan sus mensajes, se mandan la alegría, se mandan ramos de flores, corazones. Yo que he visto a gente mayor con el WhatsApp, el problema con el WhatsApp es que es la principal fuente de desinformación. Eso también, en pandemias y tal. Pero la comunidad que están creando WhatsApp con la gente mayor es de agradecer. Yo a mi madre ha fallecido hace unos meses, pero yo a mi madre la he tenido que bloquear. Fundamentalmente en Facebook, porque lo que no entendía ella, y esto pero era alucinante, se metía todo el día en Facebook, y digo, pero era maravilloso, porque estaba todo el rato con el Facebook, pero no entendía ella que el mensaje que ponía en una publicación iba a llegar al mundo entero, ella creía que te llegaba a ti, entonces ya la tuve que bloquear, y me pidió en LinkedIn, y ahí también le dije que no, pero cuando yo veía con quién se relacionaba mi madre, gente de 90 años, escribiéndose por WhatsApp, mandándose florecitas, no sé cuánto. Dije, ojo, qué maravilla. O sea que las redes sociales bien utilizadas son maravillosas. No sé si hay alguna... Tenemos tiempo para la última. Mi pregunta es, ¿qué medio utilizáis para la desinformación de los influencers? Por ejemplo, muchos médicos y el Ministerio de Salud tampoco nos ayuda, porque te vas al hospital, tienes algo, no te da, por ejemplo, mira, tú tienes eso, mira las cosas que te puedes pasar, mira la consecuencia, mira lo que tú puedes sentir. Nada de nada, nada de nada. Tú
hay que, mira, poniéndole en TikTok, en ChatGPT, a preguntar, mira, ¿sabes que tengo eso, que tengo de eso? ¿Qué crees que puedo tener? Y también, manipulada, sí, que somos manipuladas de los influencers. Pero, ¿qué medio utiliza? Por ejemplo, si tú sabes, es que yo lo veo muy fácil en la cosa, es como de que tú sabéis, que como sabéis que los jóvenes están utilizando TikTok, todo, ¿qué haces? Crear una cuenta, podéis utilizar los challenges, las tendencias, porque jugando puede ser educativo también, mientras educarnos, mira, ¿qué podemos hacer? No dar esa información. Mira, la vacuna, mira como, hay que coger la vacuna, pero la vacuna, ¿qué consecuencia? O si nos va a pasar algo después de la vacuna, o tener fiebre, o no sé cómo. No hay nada, nada. Así que si alguien ha pasado lo mismo, 25 personas que ha tomado la vacuna le han pasado lo mismo, vamos a sentirnos identificadas en lo que dice el influencer. Así que nos vamos a creer, porque nuevamente no hay medida, ni medio, Ministerio de Salud. Nos ayuda. Vale, me parece, muchísimas gracias por llamar la atención a lo difícil que es acceder a la fuente acreditada. Me parece importantísimo. El problema de que si encuentras en la vacuna, te da miedo y encuentras 25 personas que han vivido lo mismo, a lo mejor 15 no son reales esas personas, te están desinformando. Vale, y entonces han metido una desinformación porque han captado tu miedo, han captado tus dudas y ahí entran a desinformarte. De ahí la necesidad de tener cuidado. Mira, hay muchas fuentes de información buenas. Pero rápido, y tú dices, no, que quiero rápidamente saber, por ejemplo, vacunas. Pues vete a la sociedad científica que representa las vacunas. Por ejemplo, vete a la Sociedad Española de Vacunología. Vete a la Asociación Española de Pediatría. Todas las semanas te publica en redes sociales, en todas las redes sociales, toda la información actual sobre vacunas. Y de cada vacuna puedes ver cuáles son los efectos secundarios que van a aparecer. Una reacción, una fiebre, sabes que una vacuna es un ensayo de una infección. O sea, tú te vacunas y el cuerpo cree que estás infectado y desarrolla una serie de síntomas porque te está protegiendo. Todo eso te lo va a explicar, por ejemplo, una asociación española de pediatría, de vacunología. Para cada enfermedad existe una sociedad científica que en su página web vas a encontrar toda la información. Y tiene información como paciente, información como profesional. Entras en información sobre paciente, busca la información y ahí prácticamente te viene todo. Si tienes mucho interés en la información científica médica, hay muchos periódicos de redacción médica, de diario médico, las secciones de salud y ciencia de los medios tradicionales como, no sé, como El País, como El Mundo, que tienes un podcast todos los días, que además es que estás, yo qué sé, haciendo cualquier actividad y te lo pones en audio. O sea, es que los medios generales busquen la información especializada y que los medios especializados los busques tanto en redes sociales como los propios medios de comunicación especializados en sí. Pero si, por ejemplo, vuelvo a repetir, te preocupa determinada enfermedad, vete, o vacunas o tal, vete a la sociedad científica que representa esa enfermedad. Y ahí, mira, prácticamente todas tienen ya un departamento de comunicación. Tienen a periodistas que trabajan para trasladar esa información a la población. Que a lo mejor no lo están haciendo con una imagen que sea muy joven, pues a lo mejor tendríamos que decir, tenéis que tener una imagen más joven. Pero lo que es la información, hay información para la población en todas las sociedades científicas. Como como fuente de información fácil, yo me iría ahí. Luego ya hay mucho más medios de comunicación, bueno, hay un montón, hay también medios de comunicación internacionales, científicos, etcétera. Pero yo creo que las sociedades científicas ayudan mucho, quizás más que la prensa del Ministerio de Sanidad, que puede ser más complicada. Bueno, muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a las personas que habéis intervenido. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Bueno.